En el año 2021, la entidad del ANI adjudicó un contrato de concesión vial número 045 expedido en el año 2021 al consorcio privado Vía del Occidente, manteniendo la potestad de supervisión e intervención a través de Invías. El objeto de dicho contrato era simple. Primero, garantizar la ampliación de la doble calzada y a su vez realizar el mantenimiento sobre el tramo 9, estando involucrada una zona geográficamente inestable, conocida como el Gran Cañón. En el año 2021 a 2024, el interventor de Invías, por medio de 3 actas previas, reportó como deficientes las excavaciones sin previo aviso por parte de la concesión privada. En el transcurso de los años 2021 a 2024, el interventor de Invías expidió 3 actos en donde reportaba como deficientes las excavaciones y soportes realizadas en la base de la montaña por parte del concesionario privado. Frente a ello, el Estado ya tenía un conocimiento previo y directo del peligro. Sin embargo, no hubo algún tipo de sanción económica por parte de las entidades públicas hacia el concesionario privado, o al menos que se realizara alguna medida de mitigación urgente frente a la zona que tenía un accidente geográfico. Es por ello que Invías omitió su deber de exigir las sanciones conforme a las predisposiciones encontradas en el artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. A su vez, la ANI, como entidad contratante, omitió iniciar el proceso sancionatorio correspondiente para mitigar el riesgo conforme al contenido del artículo 86 de la Ley 1474 del año 2011 y el artículo 14 de la Ley 80 expedida en el año 1993. Como elemento adicional, entre los meses de abril y junio de 2024, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales emitió 3 alertas: la alerta número 012, la alerta número 015 y la alerta número 018, advirtiendo precipitaciones por encima del 40%, señalando y cito textualmente, un riesgo crítico de remoción en masa y pérdida de la banca en el kilómetro 42. Frente a ello, el 10 de julio de 2024, el consorcio privado envió un acta formal a ANI e Invías solicitando el cierre total y temporal del kilómetro 42 de la vía, debido a las fuertes lluvias que se estaban presentando en esa zona, y adicionando el informe que expidió entre los meses de abril y junio del año 2024 el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales respecto a las precipitaciones por encima del 40% y los riesgos que esta involucraba. Dicha petición tuvo respuesta por parte de la ANI el día 15 de julio del año 2024, manifestando su negativa frente a la petición que estaba realizando el concesionario privado. Esto debido principalmente por razones económicas, citando textualmente el motivo de que la interrupción total de flujo vehicular generaría un desabastecimiento de productos agrícolas de primera necesidad en la capital del departamento, causando un impacto económico desproporcionado, cierro comillas, ordenando en su lugar un paso restringido por un solo carril vigilado por el Instituto Nacional de Tránsito. Frente a lo expuesto en el último hecho, podemos inferir que la ANI motivó negativamente la respuesta a la solicitud por parte del concesionario privado conforme a los preceptos legales establecidos en la Constitución Política, específicamente refiriéndonos al artículo 1, donde habla sobre la prevalencia del interés general, en concordancia con el contenido del artículo 65, en donde la producción y el acceso a alimentos son sujetos de protección especial por parte del Estado. Por ende, si respondían positivamente a la solicitud del concesionario privado, podría generar la respuesta que ellos emitieron y que está allegada dentro del último hecho que fue manifestado anteriormente. Adicionalmente, pudieron interpretar el contenido del artículo 24 de la Constitución Política con el artículo 14 de la Ley 80 de 1994. Estas establecen que todo ciudadano tiene el derecho de circular libremente por el territorio nacional. Al hacer un control de la ejecución del contrato, determinaron que el paso restringido a un carril era la opción más acertada,
ya que al cerrar, o si cerraban, mejor dicho, de manera total esta vía, estarían causando un perjuicio a la población frente a su circulación. Además, también generando una afectación grave de los servicios públicos en relación con la circulación de las personas y el acceso a los alimentos, además de que podía producir pérdidas millonarias para los productores de alimentos que se encargaban de exportar dichos productos agrícolas de un territorio hacia otro. La explicación bien podría terminar ahí si no fuera por un evento trágico que pasó el día 24 de julio, en donde una tormenta de alta intensidad azotaba la zona. En el kilómetro 42 se encontraba un autobús de servicios públicos, ocupado por 28 pasajeros y un camión de carga pesada con 30 toneladas de cemento. Estos esperaban el paso regulado por las autoridades sobre el carril que estaba restringido de forma parcial. En el lapso de esa espera, un bloque de tierra y roca se desprendió de la montaña superior, impactando de forma directa en los vehículos anteriormente expresados, y en consecuencia fueron empujados hacia un abismo adyacente con una profundidad de 120 metros. El balance de la tragedia fueron un total de 22 personas fallecidas y 6 personas heridas por parte de la empresa que operaba el servicio público de transporte, a su vez de la muerte del conductor, quien estaba manejando el vehículo con carga pesada con 30 toneladas de cemento. De conformidad con los hechos anteriormente mencionados, ahora será importante definir la responsabilidad frente al daño antijurídico del Estado. Para ello nos vamos a basar en los conceptos que establece la Constitución Política en su artículo 90 y en la sentencia del Consejo de Estado con radicado número 22592. El artículo 90 de la Constitución Política define que el Estado deberá responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables a este, causados justamente por la acción u omisión de las autoridades públicas. Ahora, el Consejo de Estado lo define, y cito de manera textual, como aquella lesión que sufre un sujeto producto de la conducta de la administración pública, la cual ese sujeto no tiene el deber jurídico de soportarlo. Trasladando dichas disposiciones jurídicas al presente caso, se puede inferir que los sujetos involucrados, ya sea de forma directa o indirecta, respecto a la trágica noticia, no estaban en la voluntad o no están bajo el deber de soportar dichas conductas, ya que regidos bajo el principio de la buena fe en relación con las actuaciones administrativas, ellos confiaban justamente en que el Estado les iba a garantizar la seguridad del tramo vial por el cual ellos transitaban, sin que justamente esto vulnere algún bien jurídico tutelado por parte del Estado. A su vez, es importante señalar que mediante el expediente 7622, expedido el 12 de julio del año 1993 por el Consejo de Estado, esta definió que la lesión puede sufrirse de manera patrimonial o extrapatrimonialmente. Por ende, trasladando dicho concepto jurídico al caso presente, se puede inferir de que hubo 4 tipos de lesiones, en las cuales estas recaen primero sobre los daños morales, segundo sobre los daños a la salud, tercero sobre el lucro cesante y cuarto por el daño emergente. Entiéndase la clasificación de estas como los diferentes tipos de daños por los cuales el Estado tendrá que responder cuando indemnice a las víctimas por ese perjuicio. A su vez, es importante señalar que mediante el expediente 7622, expedido el 12 de julio del año 1993 por el Consejo de Estado, esta definió que la lesión puede sufrirse de manera patrimonial o extrapatrimonialmente. Por ende, trasladando dicho concepto jurídico al caso presente, se puede inferir de que hubo 4 tipos de lesiones, en las cuales estas recaen primero sobre los daños morales, segundo sobre los daños a la salud, tercero sobre el lucro cesante y cuarto por el daño emergente. Entiéndase la clasificación de estas como
los diferentes tipos de daños por los cuales el Estado tendrá que responder cuando indemnice a las víctimas por ese perjuicio. Por último, el doctor Staper Buitrago determina que el daño antijurídico primero debe ser o debe recaer sobre un objeto cierto y determinado, además de que dicho objeto debe recaer sobre la licitud de un derecho. Por ende, si trasladamos estos conceptos jurídicos a los planos fácticos que circunscribieron esta trágica noticia, podemos encontrar que se cumple con estos dos factores, ya que primero se determinan los daños respecto a las 23 personas fallecidas y las 6 personas que sufrieron un perjuicio respecto a su salud, además de que esa actividad se está recayendo sobre una actividad lícita que establece el derecho, ya que ahí, en el lugar de los hechos, se encontraba presente un servicio de transporte público, actividad que se encuentra regulada por el Código Civil y que se encontraba en esa trágica noticia un total de 28 personas, que terminó con la muerte de 22 personas y 6 personas heridas, perdón. Por otra parte, también se encuentra la actividad que estaba ejerciendo el camionero respecto al cargamento de ciertos materiales, que es una actividad que a su vez se encuentra regulada por el Código de Comercio y asumiendo de que justamente el señor cumplía con todos los parámetros legales que establece la ley respecto al transporte de estos y el uso de estos vehículos pesados. Frente a lo mencionado anteriormente, podemos determinar que las víctimas directas e indirectas producto de esta trágica noticia cuentan con la plena legitimidad de interponer una demanda de reparación directa frente a los daños antijurídicos producto de la acción u omisión de una autoridad pública. Ahora, la cuestión está en determinar el título de imputación de ese daño antijurídico que produjo el Estado, si es por una falla de servicio o si se puede establecer como un riesgo excepcional. Por falla del servicio, el radicado 20042 del año 2012, con consejero ponente del doctor Hernán Andrade Rincón, expresa lo siguiente y lo cito de manera textual. La falla de servicio por omisión es aquel donde el Estado obró de manera negligente o irregular frente a sus deberes normativos conformes al derecho objetivo y positivo, ya que al tener el deber legal de prestar ese servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía. Dentro del presente caso se configura la omisión por parte del de Invías frente al contenido de los artículos 83 y 84 para exigir la suspensión de las excavaciones y al mismo tiempo solicitar a la ANI el proceso sancionatorio. Por parte de esta última entidad, es decir, de la ANI, su deber era proteger la vida conforme a los derechos fundamentales establecidos en el contenido del artículo 11 de la Constitución Política y ejercer a su vez su potestad sancionatoria conforme al contenido del artículo 86 de la Ley 1474 del año 2011, ignorando las alertas técnicas de la IDEAM y la solicitud del contratista. Trasladando esta noción jurisprudencial a los hechos fácticos que circunscriben esta trágica noticia, se puede determinar que la responsabilidad del daño antijurídico bajo el régimen objetivo de riesgo excepcional recae única y exclusivamente sobre el actuar prudente del sujeto de quien sufrió dicho daño. Es decir, no recae sobre la actuación negligente que realizó el Estado, entre comillas, para evitar este perjuicio. Por ende, es importante analizar la prudencia con la que actuó tanto el servicio de transporte como el particular que estaba manejando el vehículo pesado a la hora de sufrir ese accidente, y realizando esa revisión o ese análisis minucioso sobre los hechos que configuran esta trágica noticia, se puede determinar que los sujetos actuaron con prudencia, ya que estos se encontraban esperando la autorización por parte de la gente que trabajaba en la Agencia Nacional de Tránsito
para el paso sobre la vía que estaba parcialmente inhabilitada, o mejor dicho, que tenía un paso restringido. Ellos, al esperar justamente ese paso, pues se produjo todo el tema del derrumbe, que causó la trágica muerte de 22 personas y las lesiones de otras 6. Realizando el análisis jurídico adecuado respecto a los planteamientos que establece el presente caso, y ya entrando en materia con la quinta pregunta, me permito responder la teoría de la equivalencia de las condiciones y la teoría de la causalidad adecuada, leyendo textualmente lo que formula cada teoría. Por parte de la teoría de equivalencia de las condiciones, establece que todas las condiciones que concurren para producir un resultado son causas con igual valor jurídico. Por ende, en el presente caso, planteando el supuesto de hecho de que si eliminamos mentalmente la omisión de la ANI, es decir, si la ANI hubiera autorizado el cierre total de la vía el 15 de julio, habría que formularse la pregunta de si ese daño se habría producido frente a las víctimas. De conformidad con ello, con esa pregunta, es muy fácil responderla, y la respuesta es que no, ese daño no se hubiera producido frente a las víctimas, ya que justamente ese derrumbe de tierras y rocas que se dio de manera física en la montaña es un hecho jurídico, ya que se hubiera producido de igual manera debido a las intensas lluvias y los cortes deficientes, pero el daño antijurídico respecto a los sujetos jamás se hubiera ocurrido porque las personas no habrían transitado al kilómetro 42.